Muy bien, compañeros, ¿listos? ¿Están listos, compañeros? Sí, profe, Sí, buenos profe. días. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien, gracias. En ocasiones anteriores hacíamos la introducción del tema, bueno, lo veíamos aquí en diapositivas, hacíamos la presentación, después nos íbamos a la práctica y ahí lo cortábamos. Voy a procurar que sean un poquitito menos actividades y a lo mejor irnos ya después a la revisión, al análisis, porque aunque ustedes reportan no tener dudas, y ya me ha pasado anteriormente en las otras sesiones, aunque reportan no tener dudas, de todas formas, veo que sí, en algunos temas les está costando. Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla con sus resultados y vamos a analizar poco a poco. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden interrumpir en cualquier momento, no se preocupen, ¿vale? ¿Sí pueden ver la pantalla? Si alcanzan a ver la pantalla con las preguntas que acaban ustedes de hacer. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Vemos entonces a partir de la pregunta, vamos a ir analizando pregunta por pregunta lo más rápido que podamos. ¿Cómo se estructura la forma interrogativa con el verbo be? Y ustedes, la mayoría, muy bien, a partir de aquí dijeron que sujeto y verbo cambian su posición. Eso es correcto. Con el verbo to be, lo único que hacemos es intercambiar la posición del sujeto con el verbo y listo. Ahí muy bien. Después dice, ¿qué auxiliares se utilizan para las preguntas en presente simple con verbos de acción? Y era una opción de seleccionar y ustedes pusieron do y dos, mayormente, correcta, muy bien, es correcto. Aquí, esos son verbos de acción. Acuérdense que los verbos de acción son el play, el run, etcétera, porque son verbos que denotan acción y el verbo to be es un verbo es un verbo de estado, no es un verbo que denota una acción, solamente ser o estar, pero no está haciendo nada, ¿no? En la pregunta 3, al igual que el análisis anterior, de hecho aquí van a revueltas las preguntas, como estamos hablando de Andy, que si Andy en una banda, la mayoría contestó, is Andy in a band? Muy bien, ¿está Andy en una banda? Muy bien. Esas son parecidas a las que hicimos de análisis al inicio de esta sesión. Después dice, the students in the classroom. Como hablamos de los estudiantes, me refiero a ellos. Por lo tanto, le corresponde are, correcto. Are the students in the classroom. Y lo que preguntaba hace un rato, Edith, cuando no sabía qué colocar aquí, por ejemplo, algunos pusieron do o dos. Aquí no puede ser do o dos, porque recuérdense que el do o dos, como lo hicieron al principio, o como usaron al principio, solamente funciona con verbos de acción. Y aquí no hay ningún verbo, solamente hay una preposición, un artículo, y aquí hay un sustantivo, ¿no? Entonces esos no son verbos de acción. Después en las 5, your best friend, quedaría bien con el am, mayormente pusieron am, aunque aquí sí se fuera un poquito más otra opción. Entonces, am I your best friend? Soy tu mejor amigo. Y queda muy bien. Aquí no puedo hacer do porque no hay un verbo de acción. Are no, porque el are con el I no coincide. Y what are your best friend no tiene coherencia, ¿no? Que yo, tu mejor amigo, no tiene coherencia. Aquí, muy bien. Are you from Russia? Aquí es are porque es you. Eres tú de Rusia. Y alguien contesta yes, I am. Muy bien. La mayoría, eso es correcto. Después dice la pregunta 7, what? Y aquí si vemos un verbo de acción, aunque originalmente se confunde con el auxiliar, ya sabemos que este es hacer. Y aquí sí se equivocaron muchísimo. What does she do? La respuesta correcta era does, que no puso nadie. Y algunos se fueron por el do, algunos fueron por el is, porque vieron aquí un is también. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué es lo que Jane hace? ¿O a qué se dedica? Y después la respuesta es, she's a teacher. Aquí tengan cuidado con estas preguntas porque aquí sí hay un verbo de acción similar al que está aquí, ¿no? Pero entonces la respuesta correcta es what does she do? Que es a qué se dedica.
Después, aquí dice, do Louis and Derek study? Y selecciona las respuestas correctas posibles. Y en su mayoría es yes, they do. Porque la pregunta es con do. Acuérdense que también aquí tiene que coincidir. Do Louis and Derek study? Aquí está el verbo de acción. Y acuérdense que cuando preguntamos, do they study? Ellos estudian. Yes, they do. O no, they don't. Aquí, bueno, mayoría aquí. Pero también aquí muchos se fueron con la respuesta del a mi solar, que no tiene nada que ver con el do, ¿no? Después, en la número 9 dice, ¿Is pizza your favorite food? Yes, it is. Aquí no hay problema. La mayoría, o todos más bien, contestaron bien. Después, ¿Are you a good student? ¿Eres un buen estudiante? Y la mayoría contestó, Yes, I am. Sí, yo soy. Por ahí, un detallito. Después dice la pregunta, número 11, Where are you from? Y dice que la palabra subrayada es una, correcto, aquí la mayoría preposición. Es de dónde, de, ¿no? ¿De dónde eres tú? Aunque las preguntas en inglés a veces no tienen coherencia, ¿no? Por la colocación. Pero muy bien, la mayoría es correcto, preposición. Después dice la pregunta número 12, ¿Is she a student? Y la palabra subrayada es un sustantivo. Muy bien. Estudiante es un sustantivo común, ¿no? Número 13, ¿Are you happy? La palabra subrayada happy es un adjetivo calificativo, muy bien, y la mayoría contestó correcto. El número 14 dice, Is your brother here? La palabra subrayada here es un adverbio. Aquí, cuidado, adverbio de lugar. Número 15, aquí tenemos la pregunta, viene aquí un espacio, viene un sujeto y aquí viene mi verbo de acción. Por lo tanto, sé que esta pregunta le corresponde al auxiliar do o dos. Como estamos utilizando el she, le corresponde dos. Muy bien. Aquí también la mayoría contestaron de manera correcta. Nuevamente, pregunta, espacio, aquí viene un auxiliar, aquí viene un sujeto y después viene un verbo de acción. Aquí debería de ser do 2 y como estamos utilizando el you, le corresponde el do. Muy bien aquí los participantes. No todos contestaron bien, pero ok. Pero aquí, ok, se confundieron con el is. No tiene nada que ver el is con el you. El are sí tiene que ver con el you, pero no es pregunta de un verbo to be porque aquí viene el verbo. Aquí es do. Después, la pregunta dice when y aquí está birthday, que es un sustantivo. Entonces, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y aquí también la mayoría contestaron correcto. Muy bien. Aquí es una pregunta de donde viene una preposición. Ya sabemos que tiene que ser verbo to be. Y es where is your dad from? ¿De dónde es tu papá? Y la mayoría también muy bien. Aquí es una pregunta específica, es una pregunta compuesta. What time? ¿A qué hora? Y luego aquí viene un sujeto y luego viene el verbo get up, que es un verbo de acción, levantarse. What time? Y como me refiero a ellos es do. Aquí también muy pocos contestaron, la mayoría fueron por el 2, que no tiene nada que ver con el they. Y finalmente, no falta todavía, perdón. How old? Es una pregunta común. How old are you? Aquí está muy bien, la mayoría. Por ahí se confundieron algunos, pero mayoría sí. Nuevamente, what time? Aquí tenemos mi verbo de acción y un complemento. Go home, ir a casa. ¿A qué hora does she go home? What time does she go home? ¿A qué hora ella se va a casa? La mayoría muy bien. Aquí similar, what? Aquí es your favorite food. Aquí tenemos un adjetivo posesivo. Aquí un error mío, favorite, favorito para adjetivo y food para sustantivo. No hay un verbo.
de acción. Entonces, what is la mayoría, correcto, muy bien. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? En la número 23, why. Y luego aquí tenemos un verbo de acción y un complemento. Study English. Muy bien, la mayoría. ¿Por qué auxiliar you do? ¿Tú estudias inglés? ¿Por qué estudias inglés? Muy bien. Aquí es the boy go to the park. Aquí tenemos un verbo de acción, verbo go y un complemento o un adverbio de lugar. O puede ser también aquí un sustantivo. Entonces, does the boy go to the park? Muy bien aquí. Y aquí sí se equivocaron casi todos. Somos un pequeño porcentaje, adivinó la respuesta. Y finalmente, cats like fish. Aquí está el verbo like. A los gatos les gusta el pescado y es, como estamos hablando de gatos en plural, le corresponde do. Aquí nadie acertó. Algunos fueron por el 2 que estaba cerca de la respuesta, pero acuérdense que como es plural, los gatos se puede sustituir por ellos o por esos, los gatos. Entonces sería they, por lo tanto le correspondería en do. Hasta este punto, compañeros, ¿tienen alguna duda con algún reactivo? Profe, de mi parte en este casi no, me costó más en la segunda. La segunda, de las preposiciones. Ajá. Muy bien, ahorita lo checamos también. ¿Alguien más, además del compañero Modesto, alguna otra duda con estos reactivos? Por ahí la compañera Edith ya resolvió su duda. Ok. De todas formas, esta actividad se queda grabada. Ya ustedes la pueden, igual la voy a subir, la pueden ver después en la plataforma. Ahorita no he subido ninguna porque de hecho son varios grupos que tengo y nada más estoy eligiendo la que mejor corresponda a las actividades. Vamos a ver qué dice el compañero. Aquí está la de las proposiciones que acaban de hacer y también se fueron a un 50% en efectividad. Quiere decir que medias buenas, medias malas. Muy bien, vamos a las preguntas. En la número 1 dice que usamos living para mostrar y esta gramática viene en las actividades de la plataforma. Living, el in se utiliza para ciudad, para país y para casa. Entonces, en este caso, city era la respuesta correcta. We live in, y hablamos de ciudad. Address, que es dirección, no, porque se utiliza el at, street es on y el floor es on. La número 2 dice we live at, aquí el at es para mostrar dirección, correcto. Aquí también se fueron casi a michas las más altas. La número 3, we use live on. El on es sobre y aquí se utiliza para la calle o también cuando hablamos de un edificio alto sobre los pisos, ¿no? Cuando hablamos de floor. Entonces utilizamos el live on para calle. Aquí pusieron la mayoría para dirección. El living nuevamente puede ser país, ciudad o casa, pero aquí no es casa, es el house, no home. Entonces, we live in a country, muy bien, para hablar de países. Por ejemplo, I live in Mexico, I live in, etcétera, ¿no? Después aquí dice she lives, y aquí estamos hablando de una ciudad. Entonces, she lives in Los Ángeles, muy bien, la mayoría también. They live, y aquí estamos hablando de una calle, es sobre la calle con el on, muy bien. Aquí la mayoría fueron por el in, cuidado con esas. Número 7, we live, y estamos hablando de una dirección específica con calle, nombre de la calle, número de calle y además estamos utilizando una ciudad. Entonces, estas direcciones completas se van con el at para address. ¿Sale? We live at, y aquí también la mayoría se fue con esa trampa.
La número 8, Mr. Smith lives. Y aquí estamos hablando de un país. Correcto, in. Y aquí la mayoría se fue con el from. Número 9, I live. Y estamos hablando de house. I live in that big house. Vivo en aquella gran casa. Entonces la mayoría muy bien. Aquí no tuvieron problemas. Saul lives. Estamos hablando de un 12º piso. Es vive sobre el 12º piso. On es correcto, muy bien, la mayoría. Ji Xiang lives with her parents in, porque estamos hablando de un país. Muy bien, la mayoría también. Aquí es I live in the apartment. Muy bien, la mayoría, correcto. Frank is, y aquí es from, que Frank es de, y Camerún, muy bien. Mi tío y mi tía viven en, muy bien, Tailandia. Aquí se fueron con el from, no sé por qué. No puede ser live from, es she is from, o I am from, o they are from. Pero I live from no se puede. Eso es una colocación que no se puede hacer. Anita lives, y estamos hablando de la calle, ¿no? En la misma calle en donde yo vivo, as I do, es una expresión común como coloquial. Anita lives on the same street as I do. Muy bien, en la misma calle donde yo vivo. Bien aquí. Bien con el at, fueron a mitades. Después, she lives, aquí estamos hablando de una dirección específica, completa. El at es correcto para direcciones. Aquí es I am from, muy bien, el 100%, aquí no hay problema, todos correctos. Mary is good, esta es una expresión que viene en el libro, cuando tú eres bueno en algo, ¿no? Mary is good at, esa es la expresión que viene en el libro, es parte de su vocabulario. Esas las quise incluir aquí porque de hecho no están incluidas como tal en el tema del ing, long, lat, como preposiciones, pero sí están incluidas en su vocabulario y también esta. My sister is interested in rock music. Aquí la mayoría lo hizo correcto, muy bien. Está interesado en, es bueno en, ¿no? El good at, interested in, parte de su vocabulario. Y luego dice Lee is Chinese. Lee es chino, por lo tanto, él es de China, muy bien. Aquí la mayoría también no tuvieron ese problema. Hasta acá, compañero Modesto, ¿alguna duda con respecto a los reactivos? Profe, ya quedó aclarado. Muy bien, Gracias. gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Seguros? Ok. Muy bien, no sean malitos nuevamente, enciendan sus cámaras, porfa, para que pueda yo verlos. Y aquí estoy marcando igual quienes están. Abril, Carlos, Elizabeth, Modesto, Edith, Valeria y Gerardo. En las actividades, de hecho, no sé por qué muchos no entran a las sesiones, pero después sí entran a los juegos, ¿no? No entran a las sesiones, pero sí entran a los juegos. No sé a qué se debe. Porque aquí, por ejemplo, hay 10 participantes y en el otro hay 8. Y aquí nada más veo 7. Entonces ahí no sé qué. Profe, es que yo no pude entrar al primero, creo que fue, y ya entré al último nada más. Muy bien, gracias. Sí, sí se entiende que a veces conforme va pasando la hora, se van conectando. Por ejemplo, le menciono aquí, veo en las preguntas de be y do, que son las primeras actividades, hay 8 participantes. Y en la segunda hay 10. Entonces, pero muy bien, gracias, compañeros. De aquí, ahí está. Gracias. Nada más para el registro. Y bueno, si no hay más dudas o más preguntas con respecto a los temas, eso sería todo por esta ocasión. Gracias por su participación, gracias por su asistencia. Y entonces nos vemos en la próxima sesión, ¿sale? Si tienen dudas o si no alcanzaron a entrar temprano, como dice la compañera, no hay problema. Esta sesión ahorita la voy a subir. Gracias, Abril. La voy a subir a la plataforma para que ustedes ahí tengan la oportunidad de
de quien no estuvo desde el principio, de que chequen bien la información. Y también voy a subir esta parte de la sesión donde analizamos nada más rápidamente estas preguntas, porque pues están relacionadas con los temas y aunque no reportan dudas, sí salen dudas y sí tienen problemas de repente para contestar todas los temas, ¿no? Como que hay una confusión a veces entre un tema y otro, entonces con esto más o menos espero que ya también por ahí alguien más resuelva alguna duda. Entonces, si no hay ninguna otra duda, muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima sesión, ¿sale? Ya con tema nuevo, unidad nueva. Gracias, profe. No, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. De nada, nos estamos bueno. Tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Igualmente. Gracias. Adiós. Cuídense mucho. Igual, profe, gracias. Ok.